Esa mañana está con nosotros el doctor Cristiano Adames Navarro. Él es presidente de la Asamblea Nacional de Diputados y al mismo tiempo aspira a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Democrático, el PRD. Doctor Adames, qué bueno que nos acompañe con nosotros esta mañana. Debo decirle a ustedes, amigos televidentes, que hemos hecho esfuerzos por traer al doctor Adames y no es común que vaya a entrevistas, así que debo darle las gracias por acompañarnos esta mañana. Doctor, ¿por qué no va mucho a entrevistas, diputado? Digo, será porque no tienen mi teléfono. Vamos a estar pendientes de eso también. Usted es presidente de la Asamblea, ya le quedan, desde hoy 2 semanas para que termine este periodo de sesiones y usted ha sido presidente de ese órgano del Estado por 2 sesiones. Seguramente ese día en el discurso usted dará un balance de lo que ha pasado, pero adelantemos un poquito de estos 2 años de gestión. Bueno, buenos días a todos y al programa Radar y a quienes hoy están aquí de moderadores. En realidad, los 2 años han sido 2 años muy interesantes en la carrera particular nuestra y del equipo, en donde hemos intentado establecer un criterio de apertura de la Asamblea Nacional con la distinción de puertas abiertas, en donde hemos atendido una importante cantidad de gremios, asociaciones de la empresa privada, asociaciones obreras, en fin, un sinfín de asociaciones con el ánimo, primero, de escuchar sus expectativas con relación a proyectos presentados por iniciativa legislativa, por la iniciativa de la participación ciudadana y la iniciativa ejecutiva. Creo que en esa política de puertas abiertas hemos logrado encontrar los consensos necesarios en muchas disposiciones. Ejemplo, la ley del cannabis medicinal, la reforma al Código Procesal Civil. Hoy caminamos en la situación con referencia al proyecto de ley de la jurisdicción de extinción de dominio, en leyes en materia de desarrollo social por los afrodescendientes, por la niñez, el tema sobre el feminicidio y la readecuación de la legislativa. O sea, ha sido un periodo de mucha apertura en la intención del debate y el consenso desde las comisiones permanentes de la Asamblea, que son 15. Pero todavía se mantienen algunos, no sé si llamarlos vicios de la Asamblea. Justo la semana pasada estaba convocado el director del IDAN y había un tema, no hubo quórum, llamaron a verificación del quórum, no hubo quórum y se acabó la comparecencia del director del IDAN. Digamos, vieja práctica parlamentaria, honorable. Bueno, eso es relativo. En realidad sí hubo un cuestionamiento particular del director, que debo expresar, por cierto, que es una persona muy competente y que realmente presenta una problemática desde el punto de vista técnico, por el cual en muchos sectores del área de Panamá oeste y este no existe la adecuada disposición del vital líquido y que su referencia fundamentalmente está basada en la poca disposición de recursos presupuestarios a una institución que perfectamente, con apoyo de un presupuesto puntual y los presupuestos que pudiésemos conseguir de organismos internacionales bien interesadas en lo que significa la provisión de agua potable en el bienestar social, pudiésemos resolver este problema. Porque pero el IDAN pide la plata justamente y pasa por la Asamblea y en la Asamblea hay machete a los presupuestos. La Asamblea no recorta presupuesto. Recuérdate. Recomienda. ¿Cómo es que dicen ustedes? ¿Le recomiendan al MEF si recortan o no los presupuestos, no? Al contrario, recomendamos es el aumento de los mismos, porque quien plantea el presupuesto en lo que son los anteproyectos del mismo es el Ministerio de Economía y Finanzas, que es una designación directa del Ejecutivo. Doctor Ritter. Diputado, usted ha mencionado una serie de leyes o proyectos de ley que siguen el curso en la Asamblea. Uno de ellos, que es el que ha estado de moda esta semana que hoy termina, que es el de la extinción del dominio que usted ha mencionado, ha tenido una trayectoria, casi que un vía crucis. Desde el momento en que se presentó, incluso hubo una petición a principios del año de que fuera retirado de la consideración de la Asamblea y de pronto ha tenido como un impulso
al extremo que usted mismo ha señalado de que habrá una ley antes de que termine esta legislatura. ¿Qué impedía y qué destrabó ese proceso, diputado? Bueno, en realidad el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Seguridad Pública hace exactamente 2 años y medio adolecía de grandes falencias. Primero, traía, no sé cómo de expresarte, tipo copiado, un proyecto de ley que en un momento determinado, en alguna latitud cercana a nosotros, se hizo ley bajo condiciones muy particulares, hablo de Colombia, condiciones inherentes a la guerra contra el narcotráfico que se libró en los años 90 contra los paramilitares y la guerrilla que agobiaba el país. Entonces, ese proyecto de ley se derivó de una reforma a la Constitución de la República de Colombia y estaba incluido dentro de su normativa. Cuando el Ministerio presenta el proyecto, hay consideraciones que chocaban directamente con la línea constitucional y con leyes vigentes en este país. Por eso nosotros recomendábamos, creo que fue en el discurso del 2 de enero, el retiro del mismo. Mas, sin embargo, el Ministerio sustentó que ese era su proyecto y que a la Asamblea le correspondía atenderlo. ¿Qué propició el viraje? El viraje realmente lo propició la capacidad que tenemos todos de seguir conversando. Y sostuvimos reuniones con el Ministerio de Seguridad por conducto de su secretario general, el licenciado Rick, hasta que llegamos al acuerdo consensuado con la Comisión de Gobierno, cuyo presidente es Leandro Ávila, para aperturar y dignificar un debate con una condición, que exactamente se propiciase lo que consistió la reformulación del proyecto del Código Procesal Civil presentado por la Corte Suprema. O sea, todos los intervinientes, todos los actores o los afectados plantearon recomendaciones para su total cambio y transformación, y de allí se generó un proyecto que está en segundo debate. De igual forma, casi 2 semanas, presidido por la diputada Corina Cano, se ha generado exactamente la misma estrategia y hoy tenemos un proyecto que ha de discutirse probablemente la próxima semana en primer debate, absolutamente transformado desde la jurisdicción, que es adscrita desde el punto de vista administrativo y judicial, a una especie de tribunal administrativo comparado con el Tribunal de Cuentas, en donde se fija una legislación particular para un fiscal y un juez y se determinan algunos conceptos con referencia a la retroactividad o no, a la imprescriptibilidad y a una tipificación particular de los delitos relacionados con el narcotráfico, relacionados con el terrorismo, la trata de personas, el tráfico internacional de armas, la pornografía infantil, los homicidios por encargos, o mejor llamados como sicariato. O sea, ha habido una transformación de dicha concepción en tipificación, porque la anterior norma establecía criterios hacia delitos, creo que eran alrededor de 60 delitos, la mayoría de los cuales ya estaban tipificados en legislaciones vigentes de este país. Hay un asunto sobre eso. El doctor Ritter pregunta cuándo se destraba el asunto. Es un hecho cierto y cuestionado por algunos que la embajadora de Estados Unidos en Panamá, recién llegada, habló de su interés en que se aprobara el proyecto de extinción de dominio. Y al mismo tiempo, eso es un hecho cierto, me dicen que hay más de 40 diputados que no tienen visa para los Estados Unidos. Incluso mencionan el nombre suyo entre los que no tienen visa para los Estados Unidos, por distintas razones. Yo le pregunté y me dijo, no, yo nunca he tenido, ni he sacado, ni he tratado de sacarla. Otros dicen que se le venció y no ha ido a buscarla. Otros dicen que se la revocaron en situaciones como esa y que, vamos, al no tener esa mayoría, ese proyecto sería o tendría dificultades. Ahora, el no tener visa no significa que tú estás ligado al crimen organizado, porque entiendo que la legislación americana contempla muchísimas situaciones con referencia al hecho de que ellos te quiten la visa. En mi pasaporte la visa está vigente hasta el 2026. No he tenido que hacer absolutamente, lo hubiera traído si me lo hubieran pedido, pero lo puedo traer. En realidad yo estudié en Europa y yo en realidad tengo una melancolía siempre por Europa, porque me encanta y me fascina Europa.
pero no he hecho la disposición de viajar. Si eso fuese así, no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de extinción, toda vez que este proyecto no se dirige exclusivamente hacia la clase política. Quienes interpreten que eso es así están totalmente equivocados. Y prueba de ello que hemos reunido con la empresa privada y la empresa privada ha determinado algunas aprehensiones sobre lo que pudiera ser la aplicación del mismo bajo dos condiciones. Una, la vulnerabilidad política que acompaña a este país. Y segundo, la gran vulnerabilidad institucional que acompaña al sistema de justicia de Panamá. Doctor Ritter. Yo quisiera que por un momento, diputado, se quitara el sombrero, bueno, no puedo decir en su caso el sombrero de diputado y presidente de la Asamblea y se pusiera el sombrero de candidato a la presidencia de la República. Usted esta semana ha hecho unas denuncias muy serias, incluso muy puntuales, de funcionarios que han sido amenazados, intimidados, hasta despedidos por el apoyo que le han ofrecido a usted o que han expresado a usted versus la otra candidatura que hay en el PRD. ¿Esto tiene algún viso de que va a mejorar o esto debemos esperar que más bien empeore? Estamos comenzando la campaña de primarias del PRD. Faltan todavía 13 meses para las elecciones. ¿Qué futuro nos depara esta actitud que hemos visto y que usted ha denunciado? Sí, licenciado Ritter, nosotros nos mantenemos bajo un estado de profunda perplejidad y tristeza, porque en los muchos periodos que hemos sido diputados y en los muchos periodos del cual somos miembros del partido, jamás habíamos contemplado un escenario de tanta presión, amenaza, hostigamiento y persecución simplemente por pensar distinto desde el punto de vista electoral. Por supuesto que han habido destituciones. Está el compañero Jorge Carrasquilla, sub-CDN de este circuito 8-3, miembro del directorio, miembro de la estructura de delegado del partido, y la simple razón de ser una persona colaboradora nuestra ha sido destituido de la autoridad de aseo, al igual que el compañero Christopher Rieder, al igual que lo fue el compañero Lenín Pití de Dolega, al igual que lo fue la hija de la copartidaria Felicia Billboard, actual precandidata a diputada en la comarca 121 Buglé. Y así una serie de presiones en donde te movilizan, te cambian de competencia territorial a otra en el extremo simplemente porque no apareciste en la reunión de uno de los precandidatos que concibe que pareciera ser este país un régimen no presidencialista, sino un régimen monárquico, en donde hay una sucesión del rey cuando el rey termina para que el príncipe también vuelva a ser rey. Yo lamento que eso sea así porque el origen del Partido Revolucionario Democrático se fundamentó precisamente en la participación plena y en el derecho de todos de aspirar y de demostrar su liderazgo local en las contiendas que fuesen necesarias, tanto para las estructuras como para la materia electoral. Y por eso que uno de los principios fundamentales del PRD es que el que no aspira, aspira. Y que es el liderazgo el que refrenda esa aspiración, porque son los votos de las bases las que determinan una decisión. Entonces, yo llamo al gobierno y también a las instancias que les corresponden, porque hemos visto una fiscalía electoral muda, sorda, ante reclamaciones que son rumores a ruido de pasillo. Imagínense que en una de nuestras reuniones algunos jóvenes intentaron, a título de protesta o de demostración que querían acudir a la misma encapuchados. Claro, por supuesto que no se lo permitimos por razones de seguridad, pero eran funcionarios del gobierno jóvenes que no sabían cómo demostrar su insatisfacción manifiesta, porque hay una insatisfacción manifiesta. Y la prueba de eso es que un expresidente de la República, que ha sido un connotado estadista de este país, recurre a la independencia para poder postularse, siendo PRD,
por otra plataforma política y hay una diputada que sigue siendo PRD y que concibe postularse por la independiente bajo el mismo pretexto. Hay un partido limitado y hay una concepción extremadamente limitada de lo que es la participación en un partido policlasista y supuestamente unitario. ¿Ese cuestionamiento a quién va? ¿Al Ejecutivo por los despidos de sus seguidores o a la cúpula del partido? Usted ya denunció el tema cuando se guardaron las curules y usted dijo que usted no quería que guardaran las curules, que usted quería ir a primarias porque con este asunto. O sea, eso lo decide el partido, no el Ejecutivo, pero los despidos son decisión del Ejecutivo. Es que hay una conjunción de situaciones. Cuando se plantean las reservas a las diferentes áreas de organización en materia de diputados, de representantes y alcaldes, la primera cifra que se vertió, que fueron 52, prácticamente dejaba a todos los diputados, con pocas excepciones, reservados, lo que es una conducta absolutamente atípica por lo que expresa los estatutos del PRD, que por cierto fue el primer partido que promulgó la primaria como una de las características de mayor capacidad democrática que puedan tener la clase política. Y cuando eso se dio, entonces entendimos que la intención de algún sector, fundamentalmente del Ejecutivo, era plantear una inmovilización general del partido en una gran cantidad de sus áreas para favorecer de tal manera a una persona que debe ser un ungido que baje a las áreas reservadas y que las potencialidades de los reservados son los que le permitan a él entrar y buscar su voto. Porque ¿cómo yo puedo entrar a un área donde no hay votación para diputado, votación para representante ni alcalde? Aparte que considero que es una medida absolutamente fuera del contexto de lo que debe ser la calistenia política de cualquier clase política, y más en gobierno cuando se sufre de un desgaste particular. Yo creo que debe reforzar, oxigenar su opción electoral para que salgan los mejores y haya una depuración prácticamente científica de su cuadro. Entonces, esa conducta, mala conducta que proviene directamente del Ejecutivo, haciendo mecanismos de presión tipo asfixia electoral cuando no le provee a la Asamblea Nacional los fondos destinados a los diputados con el ánimo de sofocarlos y posteriormente asfixiarlos indirectamente o directamente también a mi persona, me llaman poderosamente la atención en el sentido de cuál es el énfasis de una persona de a merced de todas las concesiones antidemocráticas que planteamos hoy, ser un candidato para las elecciones del 2024. ¿Por qué se enfatiza en que no haya una propuesta que pueda demostrar su liderazgo, su capacidad de conocimiento, su equipo, y que solamente el funcionariado público y la mayor cantidad de membresía exprese casi una voluntad omnímoda de un entorchado? Eso no es el PRD que yo conozco desde mi intervención a la política inmediatamente después que vine del extranjero graduado de México, gracias a una beca ofertada por el IFARU en el gobierno de Omar Torrijos Herrera por su hermana Berta Torrijos de Arosemena. Entonces, eso me llama poderosamente la atención, y que a los actos públicos se obligue a los funcionarios a asistir bajo múltiples mecanismos. Ahora, esos son delitos electorales. Por supuesto, entonces la Fiscalía Electoral... Denuncia? Digo, la denuncia, nosotros hemos tratado de ser contemplativos, hemos llamado la atención para que eso no se dé. Le pongo un ejemplo adicional. Existen territoriales de nuestros partidos que son los denominados CDNs, que son los jefes jerárquicos de las áreas. En mi circuito, en el 8-3, en la Avenida México, hay una oficina destinada al 8-3 en la coordinación, que casualmente el CDN es el señor Alex Erbun, secretario del vicepresidente, y es supremamente antidemocrático y paradójico que en esa oficina solamente haya una cantidad inimaginables de indumentaria para el señor vicepresidente de la República, cuando debe ser una oficina ecuánime, equitativa,
participativa, de conciliación, de diálogo y de propiciar que haya exactamente el concepto de unidad, porque la unidad no puede venir de 100 a 0, Lin Yuen, ni licenciado Ritter, tiene que venir de 0 a 100 para que la entendamos y para que haya la mejor cantidad de impedimentos y heridas, como se llama en el argot. No puede ser que una oficina del partido esté promoviendo la candidatura siendo una persona que se eligió para que fuera el representante político del partido, y llamo la atención para que la oficina del ICON o ICON, que está en la Avenida América, no se utilice para hacer las llamadas respectivas a los copartidarios en nombre de un candidato, porque ya hay membretes que hablan del ICON del partido, que es un ICON que está bajo los auspicios del financiamiento público, que es una ley de la República y que debe ser imparcial, y que se están utilizando para promover la figura de una persona que cree que el PRD es un partido ciego y sordo y que el liderazgo debe ser poco considerado de sus bases o de sus estructuras. Ahora, si un candidato está sobrado, no tiene por qué torpedear al otro candidato. Precisamente. ¿No? Es que si está sobrado. ¿Le tienen miedo? Yo no sé si nos tienen miedo, yo creo que le tienen más desconsideración e indiferencia a las bases del partido. Porque como buen médico, yo estoy auscultando la realidad y el diagnóstico del patrullaje doméstico que hemos hecho a nivel nacional. Y ese patrullaje indica que hay una insatisfacción del tamaño del sol, ni siquiera de este auditorio. ¿Por qué hay una insatisfacción del tamaño del sol en el PRD, en su colectivo? Amén de lo que pudiese ser afuera. Hay que señalarlo. El expresidente Martín Torrijos habla de secuestro. Zulay Rodríguez atribuye otras cosas. Entonces, hay un problema. Hay un problema en la familia del PRD. Entonces, no se puede invocar de que la familia tiene que estar unida cuando el 15 de mayo, aquí en la elección del Comité Ejecutivo Nacional, no se quería la foto del diputado de San Miguelito ni del alcalde de Colón, porque no podía estar en la foto, no podía anunciarse. Y hoy, sin ningún tipo de contrición, ni explicación, ni autorreflexión de ningún tipo, todos estamos alegres y complacientes y vamos a cantar el himno nacional de la unidad sin hacer un mea culpa y sin hacer una autocrítica para realmente reforzar los principios o cambiar los principios. Se me acaba el tiempo y quiero dejarle también la última al doctor Ritter, pero usted habla de la unidad del partido. Si usted no gana las primarias, ¿usted va a apoyar al candidato que gane esas primarias del PRD? Usted habla de la unidad, doctor Por Cristiano. supuesto que lo apoyaríamos, pero bajo condiciones. Primero, el golpe de timón que hemos solicitado desde hace mucho tiempo, creo que fue el primer discurso cuando entramos a la Asamblea en el primer año. El Ejecutivo necesita un golpe de timón, porque hay actividades que se desarrollan desde el Ministerio que no cumplen con la finalidad de la búsqueda del bienestar social de sus comunidades. Y segundo, que el partido realmente aperture su participación de manera imparcial y no sectorial ni calificada hacia una tendencia específica. Doctor Ritter, la última es suya. Bueno, con esas condiciones pareciera que sí, pero no. Pero yo le quiero preguntar en ese mismo orden de ideas. Usted es partidario, lo ha expresado y lo está demostrando en la práctica, que partidario de las elecciones primarias, como un ejercicio democrático. Esa fue una de las grandes aportes del PRD a la democracia panameña, que fue el partido que estableció, no por ley sino por estatuto, que todos los cargos de elección popular irían a primaria. Pero en su balance, al final, la elección primaria, y esta como ejemplo, deja heridas que son difíciles de sanar. Esta elección que nos aproxima, en la elección del PRD, yo me refiero principalmente a los tres candidatos principales, usted, el vicepresidente, y Pedro Miguel González, van a quedar heridas que van a poderse resolver en el año que queda después de las elecciones, después de la primaria. Yo
pienso y espero que esas heridas sean de primera intención subsanada y no de segunda, porque de segunda queda la cicatriz. Y en una cicatriz no pasa nada, no pasa sentimiento, no pasa onda eléctrica. Porque sí le voy a decir algo, las bases del PRD son nobles y se han mantenido incolume en 730.000 sin renunciar aún y su satisfacción. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una fuerte inclinación a una retoma de lo que fue en este momento de la vida de este país el torrijismo, que se expresó con solidaridad, sencillez, humildad, capacidad de diálogo. Esas consideraciones deben ser traídas al siglo XXI con sus desafíos, que son la post-COVID y la reactivación económica, que son el problema de la guerra tradicional que se libra y que impide una relación especial en la seguridad alimentaria y en la utilización de productos del combustible, en el problema del calentamiento global, en el problema de las redes sociales y su distorsión y en el problema migratorio. Eso es lo que buscamos y llamamos a las bases del partido a una retoma de la conducta de Omar Torrijos, que cambió, como él bien lo dijo, la caricatura de país a una nación. Me quedo con eso, gracias a Cristiano Adames Navarro.